El día de hoy realizaremos la resolución de un caso, el cual dice así: los ingresos quincenales en dólares de 45 personas son, tenemos como referencia estos datos, que son los 45, y lo que se nos pide es construir una tabla de distribución de frecuencias de 7 intervalos, para lo cual necesitamos hacer lo siguiente. Para determinar la amplitud debemos conocer el valor mínimo y el valor máximo. Después realizaremos una operación, la cual nos dará como resultado la amplitud de los intervalos. Aquí tenemos los siguientes datos: xi, que es la clase; xmax, que sería el valor máximo que existe dentro de nuestros datos, que serían estos; xmin, que sería el valor mínimo que existe entre nuestros datos, y nos daría como resultado la amplitud. El valor máximo con el que contamos es 39. El valor mínimo con el que contamos es el 26. XI significan los ingresos quincenales en dólares. Esto lo vamos a determinar mediante una resta y una división. Vamos a restar nuestro valor máximo menos nuestro valor mínimo, esto entre 7, que es la cantidad de los intervalos que tenemos, dándonos como resultado 9, que sería nuestra amplitud. El paso siguiente sería establecer la clase. Abrimos un paréntesis. Colocamos nuestro valor mínimo, que es el 26, coma, a estos 26 le tenemos que sumar nuestra amplitud, que es de 9, lo cual sería 35. Cerramos nuestro paréntesis. Posteriormente, 35, más 9, lo cual nos da 44. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro valor máximo, que es de 89. 44 más 9, 53. 53 más 9, 62. 62 más 9, 71. 71 más 9, 80. Y 80 más 9, 89. Para que se rellenen automáticamente las celdas que nos hacen falta por llenar. Procederemos a calcular la frecuencia absoluta, la cual se denomina por Fi, y es la cantidad de números que se encuentran aquí en nuestros datos, que sean o igual o mayor que 26 y menor que 35. Para facilitarnos esta búsqueda podemos organizar nuestros datos. Podemos colocarlos de esta forma. Así uno abajo del otro sucesivamente, quedando de esta forma todo esto. Para organizarlos de menor a mayor, utilizamos la opción ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Y listo, como pueden ver, aquí ya los tenemos en fila, en una sola fila. Utilizamos la opción ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Y como se podrán dar cuenta, ya ha cambiado el orden de nuestros datos.
Lo único que tenemos que hacer es volver a colocarlos de 5 en 5, así como lo están aquí. Y así sucesivamente, hasta terminarlos. Listo. Como se podrán dar cuenta, para facilitar aún más esta tarea, sería lo más factible ponerlos por código de color, así cada uno, quedando de la siguiente forma. Listo. Una vez hecho esto, nos será muchísimo más fácil identificar cuántos números existen entre estos dos valores. Por ejemplo, comenzamos de 26 a 35, queda solamente 1. El 35 no contaría en este intervalo porque es el inicio del siguiente. Entonces, por lo tanto, únicamente sería 1. De 35 a 44 sería 1, 2, 3, 4. De 44 a 53 sería 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos llenando las demás contando como lo hemos hecho hasta ahora. Listo. Posteriormente, para asegurarnos de que esté correcto nuestro vaciado de datos, aplicamos una sumatoria y nos tiene que dar 45, que es el número de personas de los cuales se está midiendo el ingreso quincenal en dólares. Por lo tanto, nos salió 45, eso quiere decir que es correcto nuestro vaciado de datos. Procederemos a calcular la frecuencia relativa, la cual se expresa por las letras HI. Para ello necesitamos dividir el valor de cada una de estas, que son las frecuencias absolutas de estos intervalos, entre los 45, ocupando la siguiente fórmula. Seleccionamos la celda con el primer valor. Entre el 45 lo vamos a anclar, ya que este valor por el que se va a multiplicar cada uno de ellos es fijo, saliendo 0.222. Ahora damos doble clic para rellenar el resto de los renglones y haremos esto a un lado para que no nos estorbe. Vamos a reducirlo a únicamente 3 decimales después del punto. Ahí está. Después calcularemos la frecuencia relativa porcentual multiplicando el valor de HI por 100. Nuevamente damos doble clic para rellenar y reducimos a un decimal. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada expresada por las letras FI, pero esta vez en mayúscula. Esta se calcula con el primer valor de la frecuencia absoluta y posteriormente a ese primer valor le vamos a sumar el valor siguiente, así sucesivamente. Listo. Después calcularemos la frecuencia relativa acumulada expresadas por las letras H mayúscula e I. De igual manera el primer valor se repite. Para esto vamos a trabajar con la columna de HI. Entonces el primer valor lo repetimos y hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos a sumar
el primer valor más el siguiente. Rellenamos. Después sacaremos HI porcentual. Multiplicando nuestro valor por 100. Rellenamos. Vamos a calcular la mediana de clase expresada por XY. Se logra sumando nuestro valor inferior más nuestro valor superior, esto dividido entre 2. Y rellenamos. Volvemos a mover nuestros datos para que no nos estorben. Y calculamos XY, que es la mediana de clase, por FI, frecuencia absoluta. Simplemente lo tenemos que multiplicar. Listo, lo tenemos. Vamos a acomodar nuestros datos. Con estos datos ya podríamos sacar la media aritmética para datos agrupados, para lo cual necesitaríamos la columna FI, XY y FI por XY con su sumatoria. Entonces procedemos a copiar los valores. Listo. Y la fórmula para calcular la media aritmética es la siguiente. Después únicamente tenemos que sustituir los datos, los cuales son sumatoria de XY por FI, que lo tenemos aquí, entre N, que sería el tamaño de nuestra muestra, dándonos 60.3 de media aritmética. También podemos proceder ya a elaborar el histograma y el polígono de frecuencia, tanto como la ojiva. Para esto insertamos un gráfico de columna. Seleccionamos nuestros datos. Le ponemos histograma. Seleccionamos en la columna de frecuencia absoluta desde el 1 hasta el 2, sin llegar al 45. Aceptar. Y aquí en etiquetas del eje horizontal vamos a seleccionar nuestros rangos de clase. Posteriormente agregamos otra más que se va a llamar polígono de frecuencia. Editamos nuestros valores, que sería de igual forma en la columna de frecuencia absoluta del 1 hasta el 2 sin llegar al 45.
Editamos igualmente nuestros rangos, que serían estos. Y listo, damos a aceptar. Después seleccionamos la de color rojo, que es el polígono de frecuencia. Y le seleccionamos en cambiar de gráfico y le colocamos uno de línea. Como ven, aquí ya tenemos nuestro histograma con polígono de frecuencia. Lo único que haría falta es dar formato. Listo. A mí me quedó así. Posteriormente, para la ojiva vamos a seleccionar otro gráfico, pero esta vez lineal. Seleccionamos nuestros datos. Esta vez utilizaremos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Agregamos el nombre de la serie, que este sería ojiva. Los valores de nuestra serie serían del 1 al 45. Y de igual forma, nuestros rótulos del eje serían estos. Posteriormente damos formato, quedando nuestra ojiva así. Y como se podrán dar cuenta, para poder resolverla necesitamos las siguientes variables. Sabemos que el límite inferior es igual a 53, que FI es igual a 14, FI menos 1 es igual a 5, FI más 1 es igual a 14, y nuestra amplitud, que sabemos que es igual a 9. Lo siguiente que hay que hacer sería sustituir nuestros datos, quedando de la siguiente forma. Posteriormente continuaremos a seguir resolviendo nuestra fórmula. Realizamos la resta de 14 menos 5. De igual manera, nuevamente 14 menos 5. Más 14 menos 14, que ya sabemos que da 0, pero aún así tenemos que hacerla. Esto por 9, que es nuestra amplitud. Tenemos nuestro 9. Aquí tenemos que hacer la suma de 9 más 0. Por 9. Sabemos que todo número dividido entre sí mismo nos da a 1. Hacemos la multiplicación del 1 por el 9. Y posteriormente únicamente sumamos nuestros valores.
dándonos de moda 62. Y como último paso calcularemos la varianza y desviación estándar, para lo cual necesitaremos estas tres columnas. Posteriormente vamos a calcular la mediana de clase menos la media aritmética al cuadrado, para lo cual abrimos paréntesis, colocamos el primer valor de xy, menos, nos vamos a donde está nuestra media aritmética, anclamos ya que es un valor que se va a encontrar fijo, y esto elevado a la segunda potencia. Damos doble clic para rellenar. Posteriormente calcularemos xy menos nuestra media aritmética al cuadrado por fi. Y damos doble clic para rellenar. Y sacamos la sumatoria de esta columna, la cual nos da 6289.2. La fórmula para calcular la varianza y desviación estándar es la siguiente. Entonces vamos a proceder a resolverla. Y tenemos n. Procedemos a elaborar la división. Este lo vamos a mover para acá. Y este valor viene siendo nuestra varianza. Para calcular la desviación estándar tenemos que despejar este símbolo que está al cuadrado. Como lo opuesto de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada, por lo tanto procederemos a sacar la raíz cuadrada de este valor, lo cual nos dio 11.82. Entonces tenemos Entonces tenemos 11.82 de desviación estándar. Y listo. Tenemos la resolución de nuestro caso. Este video fue elaborado por las alumnas Sánchez Larios Mariana, Ramírez Bautista Stephanie Marián y Tavera Alfonso Paola Karina, para la materia Métodos para la toma de decisiones. Hasta luego.